Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Antes que todo, debo de expresar mi gratitud por todos aquellos amigos bien conocidos y amigos a distancia sin conocer, que de muchos modos me hicieron saber su preocupación por el estado de mi salud. Esto en razón de que los dos programas anteriores hubo la necesidad de entregárselo a mi hijo Pelegrín primero y a mi hijo Juárez después. En este tercero yo quise venir. ¿Qué había ocurrido con mi salud? Algo que todavía algunos médicos amigos están pensando. De repente, la voz se me ensombreció. Me dio una afonía tremenda. Perdió los tonos, la voz. Y pasé cerca de 20 días con el problema, mucho silencio, los médicos observándome. Y ya he mejorado bastante. Creo que me queda algo todavía de la ronquera. Pero algunos amigos me han contado que conocen de casos que se han presentado parecidos. No hubo fiebre, no hubo molestia, nada pulmonar. Bah, sería un virus nuevo. El caso es que estoy aquí con ustedes de nuevo en La Respuesta. Gracias a Dios. Como siempre me está ocurriendo en los últimos tiempos, se nos van muriendo los amigos. En esta semana perdimos al ingeniero Salomón Rizek Yavalli, hermano de Héctor Rizek Yavalli. Falleció poco menos de un mes Héctor, y ahora fallece Salomón, que era mayor que él, casado con Mireya Rueda, hija de amigos entrañables, don Raúl y doña Esperanza, padre de jóvenes ingenieros importantes ya. Uno creo que lleva su nombre, Raúl. Y todas las muchachas y los sobrinos que son atentísimos. Y José Nazario, que es el menor, que quiero darle un pésame especial porque cuando le hice el de Héctor José, omití a José Nazario, que es el más afectuoso, el último, el más joven. A todos, a toda la familia con la que hemos tenido siempre un trato familiar como corresponde por el lado de mi esposa. Mi sentido pésame, hemos perdido a Salomón, un hombre magnífico, serio, competente, como ingeniero civil, cabal, profesional. Incluso en los últimos tiempos se dedicó al fomento de la caoba. Y no hace muchos días, tal vez unos meses, pasaba yo por Huiza, cerca de mi pueblo, Macorís, y vi el caobal que él tiene ya ahí levantado, precioso. Unos árboles inmensos, muy cerrados. Han perdido su dueño y su protector. Pero la vida es así. Él tenía una edad pareja con poco menos que mi hermano Aristeo, que en agosto está para cumplir 98.
Y yo en julio 95, estamos hablando de Grandes Ligas, estamos jugando extra inning. Y uno en el pésame hasta se ríe porque es un final, es una terminación inevitable. Pero duele siempre. Salomón era amigo, fraternal, afectuoso, serio. Y su hueco, el hueco de su partida, se va a sentir. Mi sentido pésame para toda la familia, las muchachas, los sobrinos, todos, porque perdimos a Salomón. Que Dios acoja en su santo seno su alma y le dé paz a sus restos. Bien, ¿qué traigo hoy? Alguien puede decir, doctor, lo mismo de siempre. Y yo no me enojo. Al contrario, me siento halagado. Ese es un elogio. Lo mismo de siempre. La causa nacional, la causa suprema de la independencia y de la supervivencia de nuestra patria. Que desde hace muchos años me fui retirando desde la tribuna profesional de abogado de los tribunales de la República y me dediqué en gran modo en muchos temas sensibles que está confrontando el país, no solo el internacional, de lo que está ocurriendo en el vecindario del oeste, sino ya daños directos, droga, corrupción, peligros enormes. Y me erigí sin un mandato expreso, más en abogado de la República que en abogado de los tribunales de la República. Es decir, que el que me dice, doctor, lo mismo de siempre, lo que está es elogiándome por la insistencia, por la persistencia en el tema. Porque tenemos mucha gente adormecida todavía, gente generosa como es el pueblo nuestro, de buena fe siempre, los brazos abiertos, un pueblo sano, bueno, que no advierte los peligros. Eso sí, que cuando los llega a advertir y reacciona, ya tenemos la historia ahí como testigo. Sabe hacerse oír, sabe hacerse atender. Y yo le llamo a la situación de Haití el misterioso proceso de trama contra la República Dominicana, sobre pretexto de que es necesario hacerlo así para poder rescatar a Haití. Esa es la verdad internacional, la verdad oficial que se oculta. Se trata de enmascarar, de disimular, de solapar con esa enorme habilidad y cinismo que tienen los organismos internacionales para hacer sus cosas, e incluso decir en muchas de sus resoluciones, como cuando que dictaron la resolución aquella de estados voluntarios, una resolución del Consejo de Seguridad, pero dijeron, todo lo que hagan es ajeno a ONU. Ahora dicen, por resolución expresa, sin veto de Rusia, sin veto de China, una resolución para la supresión de las pandillas criminales. ¡Chat!
un estado de África Central, encabezará esa misión. Bueno, incluso se dio una cosa preocupante, porque fue la propia autoridad norteamericana la que, cuando uno de sus barcos llegara a la bahía de Puerto Príncipe, su embajada ya dijera: en abril vendrán fuerzas para resolver esto. Yo dije, bueno, Estados Unidos va a terciar, y si Estados Unidos tercia, el Estados Unidos de Trump, no el de Obama, es casi seguro que va a ser un éxito desarmar y desarticular esa estructura terrible de genocidio. Se fue abril, se graba el 1 de mayo, saldrá el 3 domingo. Salió una noticita que decía: se fue el último policía que quedaba de Kenia. Pero había ocurrido algo que yo tenía anotado para este programa. Una demostración de que no estoy exagerando por la cuestión del misterio, que no es misterio, es un engaño. Ahora, la gente no se da cuenta. Es difícil desde la calle, desde el trabajo, en lo que vive el pueblo, ganándose la vida, cómo se está maquinando. Y este es un programa que está desde el principio, hace casi 40 años, al servicio de su orientación. ¿Qué hice yo? Le dije a mi auxiliar, que yo le llamo Doña Eficiencia, le pedí: es bueno conseguir el reportaje del avión belga y los 80 soldados. Según un informe reciente del 27 y 28 de abril, hace 3 días, un avión de transporte militar de Bélgica fue atacado a tiros mientras trasladaban 80 soldados en una misión hacia Haití. Aquí los detalles del suceso. Lo quiero leer para que no se entienda. Estoy imaginándome cosas. El ataque. El avión, un Airbus A400M, perteneciente a la 15 ala de transporte aéreo de Bélgica, recibió impactos de bala, confirmado por el Ministerio de Defensa belga y medios como HLN y BTM News. Ruta y escala. La aeronave partió de Chad, África Central. Realizó una escala en la República Dominicana y luego se dirigía a Puerto Príncipe, Haití, transportando tropas para la misión de seguridad de la ONU. Incidente. El ataque ocurrió durante el vuelo entre Santo Domingo y Puerto Príncipe, específicamente alrededor del 19 de abril del 2026. Resultado: a pesar de los disparos, el avión logró aterrizar de forma segura en Puerto Príncipe. Posteriormente regresó al Aeropuerto Internacional de las Américas en República Dominicana, donde una inspección reveló los daños de la estructura. Sin heridos, ningún soldado o tripulante resultó herido durante el incidente. Los soldados formaban parte de una fuerza de apoyo internacional
destinada a frenar la violencia de pandillas en Haití. Fíjense cómo la noticia originada en Bélgica. Va a Chad, en el África, el avión belga, militar belga, y vuela ¿a dónde? ¿A Puerto Príncipe? No, a República Dominicana. Y cuando va de República Dominicana a Puerto Príncipe, ahí lo tirotean. Luego de aterrizar, algunos disparos en el motor y en la cola alcanzaron. Regresa a la República Dominicana para examinar los daños. Y eso queda oscuro ahí. No dicen dónde dejaron los soldados, los 80 hombres que venían. Lo trajeron aquí y lo devolvieron a Chad o lo dejaron en Haití. No se ha anunciado la presencia de 80 hombres militares de Chad. Hay un antecedente muy serio. En una oportunidad, en el aeropuerto de Puerto Príncipe, balearon aviones comerciales norteamericanos, aterrizando y despegando. Y eso trajo una reacción americana en el tiempo de Biden, que yo me imagino lo que hubiera sido ahora con Trump. Suspendieron los vuelos meses, 4 o 6 meses. Creo que no lo han restablecido todavía. De sus líneas. Son aviones con 200 y 300 pasajeros. Ahí se puede dar un caso de terrorismo incluso, las pandillas. Un silencio, un silencio. Reportaje del Listín Diario. Aeronave belga fue atacada a tiros cuando transportaba soldados a Haití. Militares aterrizaron en República Dominicana. Medios de prensa de ese país señalan que el avión salió desde Chad, país ubicado en África Central, aterrizó en República Dominicana y luego salió hacia Puerto Príncipe a dejar los soldados. A dejar los soldados. El avión transportaba 80 soldados de ese país que forman parte de la fuerza de supresión de pandillas creada por las Naciones Unidas. Rafael Castro, Santo Domingo, ese es el reportaje. El pasado 25 de abril, el ministro de Defensa y Comercio Exterior de Bélgica, Theo Franken, escribió en una publicación de su cuenta X que un avión de su país fue atacado a tiros sin especificar lugar y día exacto de la situación. El avión transportaba 80 soldados de ese país que forman parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas creada por las Naciones Unidas. En el marco de una operación de la ONU en Haití, uno de nuestros A400M avión fue atacado a tiros. El avión pudo aterrizar con seguridad, afortunadamente, y la tripulación también está sana y salvo. Belgium Defense escribió. Medios de prensa de ese país señalan que el avión salió desde Chad, país ubicado en África Central, aterrizó en República Dominicana y luego salió hacia Puerto Príncipe a dejar a los soldados. ¿Por qué tenían que tocar un aeropuerto en República Dominicana cuando no había sido atacado a tiros? ¿Por qué el vuelo directo de Chad a República Dominicana? No se explica. ¿Tenían acaso
información de inteligencia de que el aeropuerto podría ser el escenario para una tragedia grande, como lo sería perforar a balazo con algún tipo de cohete de esos de hombro, tumbar un avión militar belga con 80 hombres. Vino primero a República Dominicana. ¿Por qué? No lo supimos. De aquí salió y cuando llegó allá lo recibieron a tiros. Pero, dice, pudo aterrizar felizmente. Lo pudo haber hecho en el vuelo directo, no en la República Dominicana. Y después del tiroteo viene a República Dominicana a observar los daños sufridos. Tiros en la cola, tiros en un motor, una turbina. Ustedes están oyendo. Eso es aquí que está ocurriendo. No es en Ucrania ni en el Oriente Medio, es aquí que está ocurriendo. Las Brussels Times señalan, medios de prensa señalan que el avión salió desde Chad, aterrizó en República Dominicana y luego salió hacia Puerto Príncipe a dejar los soldados. Repito, ¿dónde están los soldados? Las Brussels Times señalan que al volver a suelo dominicano y realizar una inspección, se encontraron orificios de bala en la cola y el motor y uno de los motores de la aeronave. Los primeros hallazgos sugirieron que el avión fue atacado justo antes de aterrizar en Puerto Príncipe. El medio sostiene que realizaron reparaciones provisionales en la aeronave, la cual regresó a su base en Melbourne, Bélgica. Al buscar mayores detalles, una fuente del aeropuerto dominicano siglo XXI, Aerodón, expresó que el hecho ocurrió hace una semana. El aterrizaje se realizó en el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Hasta el momento las autoridades dominicanas no han ofrecido detalles sobre ese suceso. Se recuerda que el canciller Roberto Álvarez se reunió con el subsecretario general del Apoyo Operacional de Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la Fuerza de Supresión de Pandillas. En el encuentro se informó sobre las facilidades, comillas, que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la fuerza, como el tránsito de personal y equipo, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití. Qué bonito, ¿eh? Una oficina para dirigir la guerra de Haití y los aeropuertos nuestros mandando los soldados para allá. Qué manera de involucrarnos a nosotros. Eso más que una inseriedad, es un crimen. Nosotros no tenemos por qué anticipar esa bandeja de servicio que compromete, técnicamente nos hace parte de ese problema. Lo que no hemos querido ser nunca, porque siempre han dicho nuestros gobernantes, solución en Haití para Haití, no a base nuestra. Y tenemos nuestros soldados desplegados en la frontera y los jefes militares nuestros tan claros. ¿Qué es esto? ¿Qué manipulación es esta? ¿Qué otro fin perverso procuran estos burócratas de ONU haciendo esas tortuosidades? El gobierno presidido por Luis Abinader
tiene el deber de dar una explicación a la República Dominicana que gobierna. Yo me imagino, fíjense cómo quiero ser flexible, que si va a Puerto Príncipe por primera vez y se le tirotea por normas internacionales, el aeropuerto nuestro, mayor, es un punto de alternativa. Bien, amén. Bien aterrizar aquí porque allá lo tirotearon, cargado de soldados. Ese es un servicio dado conforme a normas internacionales. Pero ese no fue el caso. Vino directo aquí primero. Y de aquí a Haití, lo tirotean en Haití y vuelve aquí a inspeccionar los daños. Pero se habla de establecer oficina y todo, porque el canciller pactó con ONU que desde aquí por el personal establecer una oficina. Paso de eso que ocurrió. Es decir, que los 5.500 soldados que están ofrecidos van a pasar por República Dominicana. Está República Dominicana involucrada en esa guerra en Haití. Es guerra lo que hay. ¿Quién puede asegurar lo que está ocurriendo en Haití realmente? Allá anda un viejo que se llama Vincho Castillo, que desde hace 2 o 3 años ha estado advirtiendo que la nueva composición del control geopolítico con el ingreso de China y Rusia en la región del Caribe con intereses directos ha determinado un cambio radical en la problemática de la isla. Nadie puede asegurar que esas pandillas tiroteando aviones. Este venía con cargamento militar. Antes lo habían hecho con pasajeros de vuelos comerciales. Que tiene drones. ¿Qué pasa? Y nosotros aquí. Cierto, se han tomado medidas. No lo niego. El ejército mismo, las Fuerzas Armadas muestran armamentos nuevos, drones, fusiles menores. Bien. Pero, ¿qué hacen nuestros guardias en la frontera? Si desde el aeropuerto de las Américas vienen los vuelos y de aquí se van. Nosotros somos un punto de tránsito de la invasión para la supresión de pandillas. Qué bonito principio para una intervención militar full, total de la isla, porque hay que favorecer la paz. Si nuestros soldados reaccionan, y si viene sobre todo una oleada nueva en horda de habitantes despavoridos por los asesinatos enormes, genocidas, que se vienen cometiendo, ahí hay una guerra peor que la turco-chipriota, de la greco-turca por Chipre. Hay que mandar tropas, cascos azules, ocuparla toda. Y ahí comienza la perdición de nuestra independencia y nuestra autodeterminación. Que no se pierda nadie. En esto no puede haber medias tintas. Yo lo aconsejo de todo corazón a mi amigo, al hijo de mi amigo, José Rafael Abinader, a Luis, el joven presidente a quien le he dado consejo a través de mi blog La Pregunta. No se pierda, amigo, en esto. Que estos son pilares que usted está derribando para poder caminar con seguridad a un paso histórico por el poder. Esto lo arruina.
y lo puede incluso sacrificar. Porque el descontento público con una crisis como la que existe, hija de las guerras, se está encendiendo. Y quién sabe las maquinaciones que hay para hacer entonces en tierra una generalización del conflicto y arrastrarnos a nosotros a él. Óigame, yo quiero que ustedes sepan que mi dedicación al tema en este silencio, en esta soledad silenciosa después del COVID, he sentido que me ha orientado mucho, me ha fortalecido la comprensión. Y por eso ustedes pueden advertir que mi insistencia parece necia. Una insistencia que no cesa. ¿Por qué? Porque la causa es sagrada y está en peligro la República. Silenciar, desertar, es traición. Estamos. Este miércoles, yo grabo viernes, el miércoles hace 2 días, apareció en mi blog la pregunta, un trabajo que ya ha merecido un reconocimiento muy sensitivo, que me lo reservo porque no está autorizado, no estoy autorizado a revelarlo. ¡Qué trabajo! Oigan el título. Espérense. Oigan el título. Un reportaje periodístico fenomenal y si yo acuso trascendental. ¿A qué me refiero? Quiero que ustedes lo procuren en el blog Marino Vinicio Castillo, WordPress. Propongo un premio del periodismo para un periodista salvadoreño a quien no conozco, de nombre Martínez, apellido Martínez Dabuzón, que escribió hace ya unos cuantos meses un reportaje en el cual él invirtió 2 o 3 viajes a Puerto Príncipe, asumió riesgos letales, logró interrogar testigos de la tragedia a riesgo de perder la vida. Y ese reportaje de ese hombre, yo lo vi como una especie de denuncia. Yo acuso a Naciones Unidas y a todos sus tentáculos, todo eso que anda por ahí en comparsa, de traicionar la suerte de estos pueblos, Haití y República Dominicana, y favorecer a un ultrapoder invisible, el poder de la droga, que tiene sus grandes almacenes por décadas en Haití,
porque toda la droga que viene del Catatumbo, Haití, confesión presidencial colombiana. Y de Haití no tienen infraestructura, no tienen aeropuerto, no tienen puerto de profundidad. República Dominicana. Y ya hemos visto por dónde nos llevan. Entonces yo apelé a algo que ha sido parte de mi trabajo profesional. Pero era cuando estaba muy joven, leí una obra, una carta famosa que le dirigiera el escritor francés Émile Zola al presidente de Francia, Fauré, que apareciera en el diario La Aurora en el 13 de enero de 1898, en el año en que naciera mi madre, te debo decir. Esa gloria de la literatura mundial, Zola, salía en defensa del comandante Dreyfus, un oficial que tenía alguna ascendencia judía, y lo acusaron de alta traición, porque le estaba suministrando supuestamente secretos de armamento y posiciones de Francia. En el 98 del siglo antepasado. Y Zola escribió esa carta, yo acusando al Estado Mayor francés de esa barbaridad, porque era inocente. Lo tenían preso en Isla del Diablo, por ahí por Guyana. Eso le costó el exilio y muchos azares peligrosos a Zola. Entonces yo digo, este artículo que publica este joven, no sé si es joven, me imagino que es joven, Martínez Dabuzón, se refiere, por Dios, a un jefe pandillero, la masacre de los abuelos, como la enfermedad del hijo de un jefe pandillero de Haití acabó en la mayor matanza del siglo en América, aparecido en BBC News el 23 de abril de 2026. Es sin lugar a dudas la prueba más plena y dura de que la comunidad internacional no solo ha sido indiferente ante la matanza de un pueblo muy desventurado, sino que ha obrado por omisión. Y cuando se ha propuesto supuestamente a normalizarlo, todo queda envuelto en un tramojo de misterio y manipulaciones. Leer ese reportaje que se puede hacer en 23 minutos es una experiencia muy triste, pero al mismo tiempo lleva emociones y sentimientos que para mí resultan desconocidos por la acumulación de reacciones que uno siente que padece, vale decir, un dolor sumado a impotencia, indefensión, repugnancia, todo mezclado con innegable ira. El reportaje y su autor merecen el más alto premio que corresponde en ese campo del periodismo. Entonces, en ese trabajo del miércoles pasado, transcribo los párrafos relativos a la matanza de abuelos, de ancianos, 207 degollados, desmembrados, porque un jefe de pandilla, que se cree el rey del Caribe, un hijo se le enfermó de 6 años, buscó a su asesor espiritual y este le dijo, esto es la obra de hombres lobos que los ancianos mandan a hacer daño a los niños, especialmente y a los enfermos. Y ese señor dice a su gente, recójanlo a todos
y lo llevan a lo que llaman campos de entrenamiento. Y yo en esa pregunta cuestiono incluso, que para mí resulta una contrariedad, porque lo admiro mucho, al propio presidente Trump. Le digo, presidente, pero eso que está ocurriendo ahí está a media hora de vuelo de Mar-a-Lago, en Florida, donde usted descansa. ¿Y cómo es posible que esa atrocidad se pueda seguir produciendo ahí? Cientos de asesinados, van por 40,000. Pero este caso que fue los ancianos, buscados por edad, los relatos de los nietos, de los hijos, eso es desgarrador. Él, con mucha autoridad, el autor Martínez de Buzón, dice en una nota de su cuenta, lo silenciaron, no lo quieren revelar. Es decir, lo ponen en evidencia de qué es lo que ellos quieren. Ellos quieren que esas situaciones sigan ocurriendo, no que se supriman, como se dice en resolución, porque ese es un método para aterrorizar. Y aterrorizando poblaciones aumenta la presión sobre nuestro territorio, no ya como un problema migratorio, sino como una ocupación. Y nosotros tenemos el derecho de ejercer el sagrado derecho de defensa, que a las naciones le está reconocido como a los individuos. Y nosotros estamos en esa posición, colaborando en la forma en que ya describí al principio del programa. No, presidente, no hay medias tintas. La misma severidad que usted tuvo en Los Ángeles para decirle a un presidente de Estados Unidos, yo no firmo eso. Una declaración que había que involucraba a la República sobre el tema de Haití. Eso es lo que el país está esperando de usted ahora. Y si su canciller, con sus relaciones y sus aspiraciones de ONU, insisten en esas maniobras, pónganlo en su puesto. Pónganlo en su puesto. Aquí con la cuestión de Venezuela, permitir que trajeran aviones a reparar a los puertos de las Américas, los americanos, antes del conflicto de Venezuela. Eso fue que el mundo se quiso caer. Ahora no. Ahora somos parte del conflicto activa. Nos están preparando para intervenirnos. Repito. Así que cierro el misterio de Haití de momento. Quiero decir que lo de las guerras, Ucrania y Oriente Medio, es desolador. Persia, el Irán moderno. Ahí vi mi auxiliar doña Eficiencia, doña Grisel. Yo le pedí que me localizara preguntas donde yo desde hace años ya he estado previniendo. Irán es Persia. Persia fue dueña del mundo como imperio. Tenía una segunda naturaleza, la venganza. Esta moderna, cuando le mataron en Irak a un jefe militar muy importante, Romain, le dijo a Estados Unidos, esperen nuestra reacción, que va a ser terrible. Trump, obrando en previsión,
junto con Israel, actuaron. Lo dejaron sin armada, sin fuerza aérea, pero los misiles no lo pudieron contener. Y ahora no se sabe, con la crisis de Hormuz, qué pueden ellos estar ideando como réplica a lo que ellos entienden que fueron acciones en conjunto entre Israel y Estados Unidos para destruirlo para siempre. ¿Qué puede estar ocurriendo? Oigan, a un penalista viejo, prehistórico, a mucha honra. El desorden de los corresponsales y su cena en el Hotel Hilton, el tiroteo que pasa de escopeta y cuchillo de un loco, un profesor alocado de California. Un desorden, y le disparan a matar a un agente, afortunadamente lo salvó el celular y su chaleco antibala. Sí, el lobo solitario. Yo escribo, no. Van 3 ataques. El del fusil grande de cazadores, de francotiradores, primero. El que lo estaba esperando en el campo de golf, y este con una escopeta y uno. Pero se había hospedado en el hotel 3 o 4 días antes. Y si ese hombre en lugar de esa escopeta le dan un poco de C4, y él logra con ese tiempo que tiene en el hotel como huésped, una cajita meterla en el comedor 3 o 4 días antes, debajo de alguna mesa, y un dispositivo para dispararla con llamada de celular. La mesa donde estaba el gobierno de Estados Unidos se iba toda. Pero Persia es astuta en su venganza. Yo digo, no atiendan a los lobos solitarios, atiendan a los que mandan en Irán. Los nuevos Ciros, los nuevos Daríos, los reyes de ellos clásicos. Aquel Darío que le decían antes de sentarse a comer, recuérdate de los atenienses todos los días por la derrota que había sufrido en las Termópilas de la fuerza de Grecia y Esparta. Ahora, con todo lo que le ha pasado y bajo amenaza de que le va a pasar más, que le van a volar los puentes, que le van a volar la electricidad para que quede oscura. ¿Qué puede hacer Persia nuevamente? Vengarse. Ahora el ataque es no de lobo solitario, sino de intereses tremendos y de una tradición enfermiza de grandeza. Porque esa población que está ahí, a mucha honra, ellos fueron dueños del mundo. De manera que las guerras, y ahora veo que Putin ofrece una tregua para mayo ahora en Ucrania, que ojalá sea un paso hacia la paz. Tienen desconcertado y desarticulado al mundo. Y la crisis no cesa de subir. No solo el petróleo, ya todas las derivaciones que surgen de esa crisis del petróleo. Nosotros estamos ya confrontando los problemas. De manera que la respuesta, después de mi afonía, que yo no sabía si iba a terminar el programa, y le dije a mis hijos, es bueno que uno de ustedes esté ahí viéndolo, porque si me da otro ataquito de afonía, entonces yo haría como se hace en béisbol, llamo un relevista. Sacamos al viejo de juego
y un joven hijo viene y lo termina. Pero sé que ellos están muy contentos y felices porque hemos podido hacer el programa. Es hora de unidad. Es hora de hombro con hombro. Poner lo más lejos que se pueda el rencor, salvo la perniciosa compañía de la traición, que no se puede ni se debe aceptar cerca, porque ha avanzado mucho. Pero los momentos exigen cerrar filas y hacerle saber a los mandos del mundo: no nos van a castrar. Como dice el pueblo con mucha gracia, no nos van a coger asando batata. Nosotros nos vamos a defender con nuestra propia fuerza, que la tenemos. Tenemos el ejército y los ejércitos formales y el ejército potencial que ha sido siempre este pueblo. Cuando decide arrimarse hombro a hombro con sus fuerzas armadas para acciones grandes, probada está en la historia. Ahí está el 65. De manera que yo, en medio de la afonía, espero que ustedes hayan podido oír el programa en detalle. Y espero que fruto de esta hora que he estado hablando, no sé qué tiempo me queda, podemos contar con el viejo nuevamente en la respuesta. Que no salga por lesión, como los hace del béisbol, que nos mandan por lesión, por injuria de su cuerpo, a descansar o operar, a tratarlo. No. Confiamos en Dios de que hasta el último hálito podremos hacer nuestra labor. Y nuestra labor no es otra que la de servir. Servir en la orientación, en el estímulo, en el aliento. No perderme en banalidades y esas cosas inservibles que andan ahí siendo temas nacionales, artificiales. El que tenemos de frente es el nuestro, el de siempre. Por eso, repito, me halaga oír cuando algunos de mis críticos dicen: va a tratar lo mismo de siempre. Gracias por el elogio. Yo creo, maestro, que no sé qué tiempo tenemos todavía disponible. Como 5 minutos. Me dan 5 minutos de vida. Ahora bien, ¿qué otra cosa puedo yo decir en estos 5 minutos de terminación? Me puedo referir a una de las vertientes de los conflictos actuales que está ahí, propuesta con una eventualidad que mejor es no pensar en ella. Cuba. He estado viendo que mientras el presidente Trump tenga pendiente la tarea de poner fin a la guerra de Medio Oriente, posiblemente el asunto no se agrave mucho, el del Caribe. Pero que una vez aquello despeje, uno no sabe, aquello se complique. Evidentemente la situación de Cuba va a ser la que va a predominar en la atención del mundo. Cuba
70 años, 67, 68 años, bajo control opresivo de una ideología, ha llegado a términos de sufrimiento realmente indescriptibles. Oigo las historias y me rehúso a seguirlo oyendo. Pero tiene sectores, especialmente fuerzas armadas organizadas, ideologizadas desde 67 años. Y la presencia todavía muy influyente de la familia Castro, el hermano menor de Castro, que tiene, hombre, la misma edad que yo tengo, y los hijos y los nietos de estos, que son los que han dado el frente, los hijos y nietos, para conversar, hacer lo que llaman los pourparlers. Pero la gente tiene el pálpito de que lo de Cuba no va a ser manso. Ahora, el pueblo, hay que atender al pueblo. No merece más sufrimientos. Si no se hace un acuerdo, que es dificilísimo, con el poder extranjero norteamericano, representado por un presidente del coraje y la determinación de Donald Trump, y se incurre o se llega a choque armado, preparémonos porque ese pasa a ser un fenómeno de connotación mundial. Cuba es muy importante. Como fueran sus guerras de independencia, como fuera el 98, 1898. Y nosotros aquí jamás podemos sentirnos al margen de esas tragedias. Eso es básicamente lo que quise decir en mis últimos 5 minutos consentidos. Porque como ustedes habrán advertido, todavía mi garganta no está. Como decía doña Rosita Fadulce, que he visto una vez en un programa de Freddy Vera. Freddy se moría de la risa, después me decía, me quitó el programa. Vincho es una ametralladora. Pero se refería al Vincho joven, no al Vincho de 94 y a meses 2 de 95, que ya es otra cosa. Así que agradeciéndoles la atención y la fidelidad con este programa, La Respuesta, me voy con la esperanza de poder estar el próximo fin de semana con ustedes nuevamente. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal, por su canal 33 de Claro, a las 11 de la mañana de domingo, en nuestra versión central. Y por Teleimpacto, canales 52 y 22, 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde y a las 9 de la noche de domingo. Que asimismo estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Esperando que la gracia de Dios me permita volver. Me despido de ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere.